Validar el boleto de estacionamiento está disponible en la recepción. Para los que están con nosotros por internet, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar a tiempo. Ya les hemos presentado a la doctora Paula Ferrada anteriormente. Ella está en la Universidad del Commonwealth de Virginia. Ella está a cargo de la unidad de terapia intensiva allí. Así que bienvenida nuevamente, Paula. Ya mandé a comprar el café, ya lo traen ya. Gracias. ¿Podemos regresar, por favor, a la primera diapositiva? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí el día de hoy. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la importancia de la colaboración internacional en la educación quirúrgica. No tengo ninguna cosa que revelar de conflicto de intereses, pero sí, como les dije, tengo muchos sesgos, pero ustedes van a quedar expuestos a estas predisposiciones conforme avancen. Hablemos de la necesidad. Hay una necesidad tremenda de entender la enfermedad quirúrgica como enfermedad prevenible. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 500,000 muertes maternas podían haberse evitado si hubiese habido cirujanos que se encargaran del sangrado. Y ni siquiera nos estamos refiriendo a la traumatología. Aquí podemos ver que donde hay necesidad en países de bajos ingresos y de ingresos medios, la necesidad es como solo se cubre en un 15%. Es demasiada muerte por algo que podía haberse subsanado. Y luego hay varios problemas en diferentes lugares, no todos los lugares son iguales. Aún en Estados Unidos, cada área que carece de servicio tiene una necesidad específica. Escuchamos que el doctor Rubiano habló de que había una falta de recursos humanos, falta de personas a las que se les puede capacitar en la cirugía. Hay partes del mundo en las que uno tiene que pagar para poder dar servicio al hospital. Es sumamente difícil lograr que la gente consiga este tipo de capacitación. Si tiene uno que sacrificar aparte de parte de su vida, hay que pagar. En algunos lugares hay falta de tecnología, también hay necesidad de registros. Si no tenemos registros, si no podemos contarle a otras personas cuáles son nuestros problemas, no tendremos la credibilidad y la exposición para poder abogar a favor de más recursos. Y también necesitamos organizaciones que puedan tener este acercamiento con las comunidades que tienen estas necesidades. Ustedes ya vieron esta diapositiva. Este es representativo de los centros de traumatología en Estados Unidos. Tienen todo el equipo, pueden sacar un ecocardiograma inmediatamente. Se puede obtener todo lo que uno quiere. El paciente tiene muchos recursos para ayudarle a sobrevivir, pero no es la situación en todo el mundo. Este paciente está solo y esto no está bien. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar que son importantes para que podamos aportarle al paciente el servicio que necesita. Y luego, desde luego que la respuesta siempre va a ser educar. La educación y la colaboración para poder llevar la educación a países de altos ingresos, no solo Estados Unidos, para que quieran colaborar en llevar la educación a países de bajos ingresos. Pero para esto uno necesita
que lo escuchen a uno, que lo comprendan a uno y que le crean a uno. Y para esto es necesario tener credibilidad. La credibilidad le sigue al talento y a la capacidad. Y esto va a ser más importante en las siguientes diapositivas. Hablemos de la educación en Estados Unidos. La mayoría de los directores de programas están familiarizados ya con estos estudios. Hubo una encuesta de directores de becarios y se encontró que el 38% de ellos demostró una falta de apropiación del dueño, o sea que no reconocían que el paciente era su responsabilidad. 30% no podían llevar a cabo una colecistectomía laparoscópica de manera independiente. 24 no pudieron reconocer los primeros signos de complicaciones y 66% no pudieron operar sin supervisión durante 30 minutos. Yo sé que eso quizás les parezcan únicamente cifras, pero yo crecí en un hogar donde había muchas personas profesionistas de la salud y a mí me criaron para que yo pensara que iba a dar servicio al paciente como querría yo que a un miembro de mi familia lo atendieran. Y creo que 66% que no puede operar de manera independiente no es aceptable. ¿Y cuál es la razón? Para algunos es restricciones en cuanto al horario, para otros es porque uno está acostumbrado a trabajar y si uno le dedica tiempo a la enseñanza, entonces no se gana tanto dinero como si uno estuviera trabajando en el quirófano. Todo esto limita la posibilidad de la capacitación. Y no solo estamos incluyendo becarios laparoscópicos, esto va más allá de esto. El problema en cuanto a la traumatología y el cuidado intensivo es que cuando tenemos un paciente enfermo, necesitamos a alguien que tenga una capacitación extraordinaria y que sepa cómo atender al paciente, porque el paciente no va a aceptar una segunda posibilidad de que lo sanen. Esta es una persona que ya tiene de por sí muchas dificultades, necesita a alguien que sepa lo que está haciendo y lo sepa hacer bien. No se tiene la experiencia, falta de experiencia, falta de volumen, falta de educación, todo eso nos afecta a todos. La enfermedad quirúrgica es un problema de salud pública. Esto se publicó después de la presentación de Paul Farmer ante el Colegio Americano de Cirujanos. La centralización de la atención médica sucede en Estados Unidos, en Europa, en países de altos ingresos. Hay un centro donde se sabe hacerlo todo. Ellos tienen a los expertos, todo el mundo quiere ir con ellos, entonces no hay suficiente gente para que quiera operar en áreas rurales, sobre todo si es un país de bajos ingresos, porque los recursos financieros siguen a las personas que quieren tratarse en los lugares centralizados donde todo lo tienen. Falta de recursos, falta de conciencia. Si no hay esta concientización, no podemos convencer a otros de que existe un problema. Falta de participación gubernamental, falta de operadores, falta de acceso a recursos. Y si queremos ser parte de la solución, necesitamos comenzar a pensar, no como lo que dice el mapa, necesitamos reconocer que todos tenemos oportunidades, que todos tenemos fortalezas y que a veces Norteamérica no va a ser el número uno. Necesitamos tener una autoimagen más acertada para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos ayudamos los unos a los otros? Reconociendo las cosas positivas que podemos aportar a otros países, reconociendo el principio de la reciprocidad. Si nosotros vamos a mejorar nuestra educación, al enviar a alguien al extranjero, quizás necesitamos pensar en maneras en que este lugar que va a recibir, al que se va a capacitar, va a recibir algo a cambio. No estoy hablando de dinero, yo sé que es muy desafiante traerlo aquí para que él opere, pero hay muchas maneras en que uno puede aportar algo a su vez. Si en Estados Unidos no está bien que un estudiante sin capacitación lleve a cabo una
una cesárea en su país de origen, porque el paciente en ese país de origen merece una atención adecuada aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas para los Estados Unidos? Bueno, podríamos exponer así a los que se van a capacitar a otra cultura y sistema de salud, de problemas médicos que no se ven en Estados Unidos, una oportunidad también de aumentar la responsabilidad clínica y podremos entonces mejorar las cosas que vimos en la encuesta, la responsabilidad clínica, el que uno sienta que el paciente es responsabilidad de uno. También apreciar mejor el sistema estadounidense, saber reconocer tantas cosas maravillosas que tenemos aquí en Estados Unidos y el privilegio que es trabajar en un lugar donde uno puede hacerle al paciente una tomografía en 30 segundos. Y si capacitamos mejor a la gente, esto va a tener un impacto a plazo largo en la atención médica. Y para los otros países, ¿qué aporta? Bueno, es una oportunidad para poder crear iniciativas en las que nos ayudamos los unos a los otros. Si tenemos la capacitación aquí, en lugar de ir a un lugar donde van a competir con otros para que les capaciten, el que se va a capacitar va a ir a lugares donde le necesitan, en áreas rurales donde necesitan personal médico y que en lugar de que el que se está capacitando diga, no sé qué hacer, pero déjenme enseñarles cómo se debe hacer. En lugar de eso, decir, ¿qué es lo que ustedes tienen? Déjenme ver cómo puedo ayudarles a que con sus recursos mejore la situación. Entonces, esta persona se convierte en parte del equipo, parte de la estructura, en lugar de trastornar la estructura. También podemos promover proyectos internacionales de investigación colaborativa, porque los países de bajos ingresos quizás no tienen los recursos para dedicarlos a la investigación. Si entonces colaboramos en la investigación, ayudando a que ellos se expongan a la investigación, es una buena manera de poder retribuirlos algo. Podemos ayudar también a que participen en conferencias internacionales como esta, así mejorando la educación en todo el mundo. Y para que todos podamos hablar el mismo idioma. Y no me refiero a español, inglés o portugués, sino el lenguaje de la medicina, para que todos estemos hablando el mismo idioma y nos entendamos. En el trauma, esto es de importancia clave. En muchos países hay falta de volumen porque hay muchas cosas muy buenas, scan, radiología interventiva, menos cirugías que se llevan a cabo, entonces menos posibilidad de que nuestros cirujanos puedan desempeñar estas cirugías. Si ellos pueden llevar a cabo estas cirugías en otros países, estarán mejor preparados cuando regresen a casa. En cuanto a esto, necesitamos tener la participación de las entidades que tienen los recursos económicos, porque en muchos casos el único obstáculo para esto es el dinero. Pero recuerden que nuestra misión es la prevención de la muerte y nos va a ayudar a ahorrar dinero también. El trauma no va a desaparecer, no importa cuántos programas de prevención de trauma buenos tengamos, siempre habrá operaciones militares, siempre va a haber desastres naturales, terremotos. A veces estos terremotos suceden en los países menos desarrollados con la menor cantidad de recursos. Y puse esta diapositiva aquí porque yo vivía en Colombia, Sudamérica, cuando tuvimos mucha violencia. Pero por los sucesos de la semana pasada sabemos que esta violencia no es única de América del Sur. El trauma no va a desaparecer. Más vale que nos preparemos, que tengamos a buen personal médico que pueda salvar vidas, y esto solo se puede hacer colaborando, ayudándonos
Y el hecho de que no vemos estas muertes en Sudamérica presencialmente no quiere decir que no exista. Juntos podemos cambiar el mundo. Yo sé que esto parece un cliché, pero lo creo firmemente. Nos podemos ayudar, si podemos ayudarnos a entendernos, a hablar el mismo idioma para mejorar la educación. En conclusión, el trauma no va a desaparecer. Se necesita la educación para un mejor resultado para los pacientes. La colaboración es clave y hay oportunidades de colaboración en todos lados. Es necesario encontrar una estructura en la que estas oportunidades se puedan desarrollar de tal manera que no sea una oportunidad de una sola vez para el aprendizaje, sino una experiencia lineal en la que le aportamos al paciente cuidado excelente y seguimiento, que también es importante para nuestros estudiantes. Este es mi correo electrónico si alguien se quiere comunicar conmigo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paula. Una presentación excelente. Nosotros hemos recibido algunas preguntas del público y va a ser importante. Es importante saber cuáles son los aspectos claves de la currícula para este tipo de intercambios y para estas nuevas ideas de cómo poder avanzar en la colaboración internacional en la cirugía. Bueno, el plan de estudios dependerá de las necesidades de cada lugar y cada persona que se está capacitando. En el caso de ustedes sería muy diferente cuando están capacitando a sus cirujanos, diferente a si están capacitando en África o en América del Sur, o si están capacitando en otro campo. Pero sí, necesariamente se necesita crear una estructura y desarrollar una currícula y también supervisión para estas personas que se van a capacitar. Quiero llevar ahorita un momentito la contraparte como abogado del diablo. Yo pasé 5 años en África en investigación como cirujano y esto se ha estudiado de manera bastante extensa. Y quiero desafiar el modelo que acaba de sugerir, porque el enviar a las personas que queremos capacitar, nuestra gente, como que va a fomentar un modelo paternalista, sobre todo si estamos enviando a las personas que queremos capacitar a que auxilien a cirujanos acreditados que están tan agotados que en cuanto alguien llega, que ellos mejor se toman un descanso, por lo que el que va a capacitarse termina haciendo esplenectomías por sí solo y otras cirugías complicadas, regresan diciendo que hoy qué maravilla por lo que pudieron experimentar. Y este tipo de modelo se ha demostrado que no funciona y el costo de su boleto de avión puede representar el salario de un año de un médico en esos países, por ejemplo. Entonces creo que hay ahorita mucho impulso tanto en las universidades canadienses y americanas de tener estas iniciativas globales porque lo exigen los alumnos, pero si nos fijamos en los resultados, solo nos está beneficiando a nosotros. Estoy de acuerdo. Si yo no me comuniqué claramente de alguna manera, pido disculpas. No creo que debemos de ir allá y decirles así se hacen las cosas y yo te voy a enseñar, sino que cuando nosotros capacitemos a alguien, por ejemplo, en América Latina en ultrasonido, la idea es de capacitar al capacitador, que se va a quedar ahí con sus recursos y crear un mejor sistema para ellos. Sí, tiene usted razón, en algunos lugares la retribución es enfocarse en ir a lugares rurales para ayudar y lo quita al médico de ahí. El sistema no es perfecto, va a requerir mucha afinación, muchas mejoras, pero yo ofrezco esta presentación como una concientización para crear este tipo de programas, porque nuestros alumnos creen que es maravilloso ir al extranjero a llenar una necesidad, pero sí necesita haber mejor estructura, mejor supervisión, y quise señalar que esto no existe aún, pero creo que ambas pensamos de la misma manera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.